Hola, esta es la clase 21 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de hoy es el transitismo como paradigma historiográfico de Panamá. Comencemos por preguntarnos, ¿qué es un paradigma? En la clase pasada habíamos definido paradigma con dos acepciones. El primer significado como un modelo, como un arquetipo, se le puede decir también, una matriz. Y el segundo significado que tiene paradigma es como cuerpo teórico, ¿no? Ese conjunto de ideas, de tesis que se toma como una referencia para la investigación de las ciencias. Así que nuestro segundo punto sería preguntarnos, ¿qué es el transitismo y de qué manera puede ser clasificado como un paradigma de la historiografía de Panamá? El concepto y el mismo término de transitismo fue creado por el doctor Hernán Porras en 1953. En esta obra es un ensayo de aproximadamente 80 páginas que se llama El papel histórico de los grupos humanos de Panamá. Él dedica todo su ensayo a explicar de una manera mucho más compleja cómo el transitismo se va conformando como un proyecto político nacional que le va a dar todo el mayor esfuerzo y que a través de los 500 años de historia de Panamá, la historia va favoreciendo a, a la zona de tránsito, que es la zona adyacente a la ruta interoceánica de Panamá, la va a ir como perfilando y favoreciendo frente a las otras zonas que él menciona, la zona del interior, que es más rural, con otros grupos humanos, el latifundista, el pequeño campesino, y la tercera zona geográfica económica, que es la que él llama de zonas marginales, que son básicamente las comarcas indígenas. De estos tres espacios geográficos y económicos, él dice, claro, hay las clases sociales que él llama grupos humanos que lo habitan y que cada uno tiene un plan económico propio de su zona, pero que con la historia que favorece desde afuera, sobre todo por los intereses de las grandes potencias, a la ruta interoceánica, lógicamente, la zona geográfica que él llama la de tránsito, y de ahí el transitismo, es la que se ve favorecida por los proyectos que tienen las grandes potencias con Panamá como ruta interoceánica en un proyecto mayor de tipo imperialista, ¿no? Primero fue España, luego Francia, luego Estados Unidos. Entonces él va estudiando cómo esa zona de tránsito, desde la perspectiva nacional de Panamá, se va pues empoderando y va siendo hegemónico con relación a los otros proyectos económicos, sociales y políticos y de sus grupos, sobre todo hasta muy recientemente el grupo que lideraba ese proyecto transitista de Panamá con su modelo económico que es especializado en la economía de servicios, la economía comerciante y logística, también va a predominar por encima de las otras economías que pudieran ser agrarias, ¿no? Y incluso mineras de otro tipo, ¿no? Entonces, a través de la historia, Hernán Porras va diciendo que esa hegemonía del proyecto de la zona de tránsito y de sus grupos humanos, clases sociales, es en lo que él le va a llamar el transitismo, ¿no? Y entonces también este mismo concepto de transitismo va a tener un impacto bien grande, muy importante, en la producción intelectual académica sobre Panamá, sobre todo de autores panameños. Así que ahí ya vemos cómo Hernán Porras va a identificar el transitismo como un paradigma político
que permite la hegemonía del plan de la ruta interoceánica, su economía y su sociedad, ¿no?, de la propia zona transitista por encima de otras propuestas, otras zonas y otros grupos humanos. Así que el transitismo es ese predominio de ese proyecto logístico de la ruta interoceánica con su economía comercial de servicios y el grupo blanco capitalino comerciante como su grupo predominante. Y entonces ya no solamente van a ser predominantes y todo en su propia zona, sino en todo el territorio del Istmo de Panamá. De allí entonces posteriormente, ya estamos hablando del 2005 en adelante, su profesora, quien les habla, Ana Elena Porras, hizo una tesis de antropología simbólica sobre la cultura de la interoceanidad. Ahí lo que yo propongo es que ese paradigma político de Hernán Porras también puede ser trasladado al campo de la cultura como sistema de valores y significados, ¿no? Es una definición de la antropología simbólica, y podemos percibir que también desde el punto de vista de la cultura, siendo que Panamá por supuesto es pequeño, pero de una gran diversidad cultural, frente a otras culturas indígenas, rurales, de distintos grupos étnicos y de las clases sociales, también ocurre algo parecido con el paradigma político, y es que desde la cultura también va a predominar en Panamá esta identidad nacional como transitista con un sistema de valores y significados que le da un predominio a la modernidad frente a la tradición, por ejemplo, eso es propio de la interoceanidad. Mirando también hacia afuera de Panamá, hay una xenofilia, es decir, se valoriza lo extranjero, lo nuevo, el cambio, el comercio, por supuesto, es más cosmopolita que, por ejemplo, la zona del interior, que es más tradicionalista, más apegada a la tierra, también más volcada pues a la economía agraria. Los indígenas por su cuenta, aunque cada grupo por supuesto puede ser considerado una cultura en sí misma, también se les puede agrupar con esta definición de la antropología cultural como una sola, a todos ellos en el sentido de su identidad indígena, de sus propuestas tradicionalistas, también más colectivistas, menos capitalistas, en fin, no voy a ahondar sobre ellos porque vamos a enfocarnos en el transitismo, ¿no? Entonces, como cultura, yo lo que propongo, incluso otro nombre que no sea transitismo, para no confundirlo con una propuesta económica política, sino que le llamo entonces la cultura de la interoceanidad para ya replantearlo en un contexto simbólico, ¿no?, de los significados que tienen, pues ahí en base a narrativas, que hago mucho estudio etnográfico con base a entrevistas, pero también obviamente bibliográficas, se va consolidando entonces las metáforas y la narrativa de la interoceanidad, que no es otra cosa que el paradigma del transitismo, pero trasladado del estudio sociológico político al propiamente cultural. De ahí podemos pasar finalmente al paradigma del transitismo dentro del campo de la historiografía, que es el tema de nuestra clase. Entonces vamos a ver el impacto que tuvo el libro de Hernán Porras con el término mismo que se utiliza hasta nuestros días y ese concepto del transitismo, que produjo generaciones de historiadores que, aunque escribían historias de Panamá con documentación distinta desde el punto de vista económico, político, sociológico, todos ellos derivan de la misma historia del transitismo, tal y como la plantea Hernán Porras. Entonces le dan lo que es el paradigma transitista en la historiografía. Ella cuenta la historia de Panamá como la historia de la ruta interoceánica
desde la ciudad de Panamá prácticamente muy poco se habla también del resto de la zona de tránsito que está en Colón, Portobelo, ¿no? Pero se centra bastante entonces en la misma ciudad capital de Panamá y en los grupos humanos de la clase dominante comercial blanca capitalina, ¿no? Aunque la documenten, la profundicen, ¿no? Ellos, muchos de ellos van a desarrollar y documentar esa misma historia de Hernán Porras, que viene siendo entonces el paradigma como modelo o como matriz, la madre de todas las historias. Se convierte el transitismo, si lo vemos en el contexto de la historiografía de Panamá, como en la madre de todas las historias, ¿no? Entonces, por eso es también se puede decir, sin temor de equivocarnos, que el transitismo se convirtió en un paradigma de la historiografía de Panamá. Impuso entonces el tema, la manera de hablar de Panamá, su objeto de estudio, que es la historia de la ruta interoceánica, el sujeto de la historia entonces son los grupos dominantes blancos capitalinos y el objeto sería también la zona de tránsito, ¿no? Entonces eso se repite y en muchos muy brillantes expositores. Podemos mencionar algunos: Alfredo Castillero Calvo, Marjaén Suárez, Alfredo Figueroa Navarro, por ejemplo, excelentes historiadores desde un punto de vista de la geografía humana, sociología, en fin, ¿no? Historia económica, pero vienen entonces de esa misma matriz, la van a profundizar, la van a diversificar, también van a ver de qué manera el interior aporta, ¿no? al predominio, ¿no? del transitismo. En fin, vamos a ver todo eso de manera muy interesante. Ahora en Panamá, a partir de hace unos 10 años aproximadamente, han surgido historiadores que están cuestionando el transitismo de una manera más interesante, teórica. Puedo mencionar especialmente a Marcela Camargo, mi colega muy querida, y a Gloria Rudolph. Estos dos son dos libros excelentes, de Marcela y el de Gloria Rudolph, que plantean que, contrariamente a lo que plantea Hernán Porras con el transitismo y todos los demás historiadores que derivan de ese paradigma, diciendo que el transitismo y sus grupos son los que tuvieron una visión y un proyecto nacional más proactivo, ¿no? Y que por eso fue que predominaron, ¿no? Y que fueron hegemónicos, siendo más creativos, con mayor capacidad de generar pues proyectos y de adaptarse a las circunstancias históricas. Incluso dice Hernán Porras que también tenía esa clase y esa zona con esa visión de Panamá, mayores capacidades de negociación con los imperios que tenían interés económico y político sobre la ruta de Panamá. Estas nuevas historiadoras son nuevas, pues recientes. Si comparamos pues con el libro original de Hernán Porras, que en el 53, estos libros se vienen a publicar a partir del 2003. Creo que fue por el centenario de la República de Panamá que se generó una reflexión muy interesante, una producción historiográfica fértil, ¿no? Estas dos historiadoras plantean que desde el interior, desde pueblos muy pequeños, también hay casos de una presencia importante de grupos humanos. Hablan también de mujeres campesinas o simplemente urbanas pobres. Incluso algunas de ellas estudian también las migraciones del interior a Panamá, pero cómo desde los pueblos y desde estas comunidades y desde estas otras identidades, que no son las del blanco capitalino comerciante, también se generan proyectos y sujetos de la historia con una gran creatividad y capacidad de supervivencia, que bueno, que de alguna manera desafían el paradigma del transitismo como un paradigma historiográfico.
A pesar de estas brillantes propuestas, planteo que el transitismo sigue teniendo mucha validez, es decir, todavía es matriz de muchos estudios, sobre todo los economistas y los políticos de Panamá, hasta nuestros días, se inspiran en ese paradigma político y económico. Así que es más bien la academia la que está tratando de diversificarlo y de construirlo, ¿no? Así que les dejo entonces con estas consideraciones para que reflexionen sobre ellas. Algunos apoyos didácticos que les incluyo en el correo, pues son el libro original, el ensayo del doctor Hernán Porras, también el mío de la cultura de la interoceanidad, para que veamos entonces las distintas los distintos contextos, ¿no? Las distintas definiciones del transitismo, uno en la política, otro en la cultura, y luego entonces usted puede ver prácticamente cualquier libro de historia de Panamá es transitista. Así que no les ponga así, ahí tienen atrás la biblioteca, así que tuvo realmente un impacto muy grande y voluminoso esa escuela, esa propuesta de paradigma transitista en la historiografía de Panamá. Entonces, aquí los dejo. Un saludo cariñoso y hasta la próxima clase. Su profesora Ana Elena Porras.